palabra de Dios. Y también alguien está orando por Karen y por la hermana, por Samantha y su familia. Te animo que oremos por Samantha y su familia. Yo no he tenido contacto con ellos, pero sí estamos orando por ellos, para que Samantha y su familia puedan salir adelante. ¿No? De las veces que yo platiqué con ella, con su hermana, con su mamá, de las veces que tuvimos la oportunidad de tener discipulado, yo entiendo que es difícil, que situaciones que viven algunas familias, lo entiendo que es muy difícil, pero sabes, hermano, algo que es muy importante es, Dios, el Dios de la Biblia que decimos creer, Él no se sujeta a nosotros, a nuestras condiciones. Así no es. Porque inclusive tenemos muchos ejemplos aquí en la Biblia. ¿Recuerdas cuando hubo personas que le dijeron al Señor Jesús, sí te voy a seguir, Señor, pero déjame primero? Compré unas yuntas de bueyes y las voy a ir a probar, déjame primero que vaya. ¿Y qué le dijo el Señor? No, era en el momento. Otra persona que dijo, déjame primero, voy y entierro a mi padre y después te voy a seguir. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y anuncia el reino de los cielos. A lo que voy, hermanos, no digo que sea el caso de Samantha y su familia, no digo que sea el caso de Carlos tampoco, no lo digo, pero sí puede ser el caso de personas que digan, es que yo no puedo, ahorita no puedo buscar a Dios, es que ahorita no tengo tiempo, es que ahorita tengo otras cosas que hacer, o es que estoy viviendo tal circunstancias, o estoy pasando por esto que no puedo. A eso es importante que veamos que no es Dios el que se va a sujetar a nosotros, a nuestras circunstancias. Es al contrario. Es nosotros, si queremos una relación con el Dios de la Biblia, somos nosotros los que debemos renunciar. ¿Recuerdas lo que dijo el Señor Jesús? El que no renuncia a todo y toma su cruz cada día, no puede ser mi discípulo. Estar dispuestos a dejarlo todo por Él. Y aquí es donde entra lo que la Biblia le llama confiar en Él. Confianza, confiar en Él, ¿no? Ejemplo, ¿tú crees que Dios no tiene poder para darle a una familia el trabajo y los recursos materiales que necesita esa familia? ¿Tú crees que no lo puede hacer? Claro que sí lo puede hacer. Es más, le puede dar el mejor trabajo, si es que Dios así lo quiere, ¿a poco no? Él lo puede hacer, ¿no? Todo es cuestión de que nosotros estemos dispuestos a creerle a Él y decir, muy bien, Dios, tú me muestras aquí en tu palabra, ¿verdad? Que yo debo ajustar o sujetarme a estas cosas de mi vida o circunstancias para poder servirte, para poder estar contigo, para tener una relación contigo. Mira, en Isaías capítulo 55 dice la palabra de Dios, ¿no? Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, pero no se queda ahí. ¿Sabes qué dice? Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Cualquier persona que quiera acercarse al Dios de la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿qué debemos dejar? ¿Qué debemos dejar? El pecado, dejar de ser impíos, dejar de ser rebeldes, dejar de ser desobedientes, porque eso dice la palabra de Dios, deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, ¿no? Y entonces las cosas, bueno, te comparto esto no porque creo que sea el caso de todas las personas, pero sí conozco a muchas personas a través de los años, conozco personas que siempre que se les habla de Dios dicen, no puedo, nunca pueden, nunca tienen tiempo, siempre están ocupados. Cualquier cosa que se atraviese y ya es suficiente pretexto para no buscar a Dios. ¿Es responsabilidad de ellos? Claro, es de ellos, no de nosotros. Por eso creo que debemos de tener cuidado, hermanos, porque no es como nosotros pensamos que deben. Para eso están las religiones, hermano.
¿Por qué crees que hay tantas religiones en el mundo? Para eso están las religiones. Las religiones fueron creadas por los seres humanos para satisfacer ¿qué? Lo que ellos quieren. Y por eso hay religiones que te permiten lo que tú quieras, lo que tú quieras hacer, como tú quieras pensar, como lo que tú quieras llevar a cabo contigo, con tu familia, con tus hijos, con tu trabajo. Ahí están esas religiones del mundo, que son permisivas en muchas cosas para que las personas se sientan tal vez cómodos, tal vez contentos, no lo sé, pero para eso están las religiones. No es así, hermanos, con nuestro Dios, el Dios de la Biblia. Cuando Dios le dice a Israel y establece con Israel, y le dice Dios a Israel, bueno, también es universal, porque no nada más es para Israel. Cuando Dios le dijo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. 6 días. Y el 7º día será Dios santo a Jehová, a tu Dios. No vas a trabajar ni tú. Es más, no va a trabajar ni tu criado, ni tu esclavo. Es más, y ni siquiera tus animales los vas a poner a trabajar. Es día santo. Y tenían que guardarlo todo el día, estando adorando a su Dios, estando descansando y adorando a su Dios. Y por eso encontramos en la Biblia cuántas veces Israel sufrió las consecuencias, hermano, por haber desobedecido ese mandamiento, ¿no? Y ese mandamiento sigue vigente en nuestros días. De acuerdo a la Biblia, ese día santo, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿cuál es ese día santo? ¿Cuál es ese día consagrado? ¿Sabes cuál es ese día? De acuerdo a la Biblia, el domingo. Es el domingo, el día del Señor. ¿Para quién? ¿Para Israel? No. Para el pueblo de Dios, que es la iglesia, como estamos estudiando en esta carta, ¿no? Es el día santo, especial para Él, donde yo tengo que descargarme de todo y dejar todo a un lado para estar en comunión con mi Dios, con su pueblo, con la familia de Dios, con las cosas eternas, ¿no? ¿Recuerdas en el tiempo, de acuerdo al libro de Esdras y Nehemías, que era un solo libro, aunque está dividido en la Biblia, pero en realidad era un solo libro? Dice la palabra de Dios que cuando por orden de Dios le dio esa orden a Nehemías para que reconstruyeran, físicamente reconstruían, el templo estaba destruido, ya no había sacrificios, ya no había holocaustos, ya no se estaban reuniendo para las fiestas solemnes que tenían que llevar a cabo, ¿no? Y dice la palabra de Dios que cuando fue reactivado todo y Nehemías puso todo una vez para que se reactivara la alabanza, después Nehemías tuvo que regresar porque él trabajaba para copero con el rey. Y ese tiempo que tardó Nehemías, los que estaban a cargo del templo, ¿qué hicieron? ¿Sabes qué hicieron? Empezaron a permitir que el domingo fueran a vender su mercancía a la gente, ¿no? Y entonces contaminaron el día santo. Y Nehemías regresa y se da cuenta y les dice, ¿por qué han permitido eso? ¿Por qué? Y literalmente lo que hace Nehemías es cierra las puertas de la ciudad, del lugar, y no les permite que entren los comerciantes a vender, no les permite y los amenaza. Les dice, si ustedes vienen en este día, yo los voy a enfrentar, ¿no? Obviamente, hermanos, cuando no le damos el valor a las cosas que Dios le da, el domingo es el día del Señor. Y el domingo debería de ser, para los cristianos debería de ser el día en el que nos congregamos para adorar a nuestro Dios. Y debería de ser el día más importante, hermano, para el pueblo cristiano. ¿Sabes qué? Desafortunadamente hemos dejado que ese día se corrompa. Si puedo, voy. Si tengo tiempo, voy. Si me sobra tiempo, voy. Si hace calor, no voy. Si hace frío, no voy. Si hace miles de cosas que ponemos a veces como pretexto. ¿Y sabes qué? Lo único que hacemos daño es nosotros y deshonramos el nombre de nuestro Dios. Es lo que sucede. Eso es lamentable. Bueno, yo entiendo que la gente tiene que trabajar porque la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, ¿no? Pero creo que también es más importante el mandamiento de Dios, ¿no? El mandato de Dios es más importante que lo que nosotros pensamos, ¿verdad?
Bueno, el domingo pasado tuvimos un servicio, una reunión especial por el cumpleaños de la hermana Connie, ¿verdad? Qué bueno que podemos celebrar. Qué bueno que haya oportunidad de celebrar y convivir, qué bueno. Pero explicamos que una tradición del mundo, porque es una tradición, no es más importante que el servicio de nuestro Dios. ¿O sí? ¿Verdad que no? No es más importante. Bueno, esperamos que la hermana Connie esté bien, que no haya sido la lluvia que le haya dañado su casita o algo, esperamos que no. ¿Verdad? ¿Tiene gripa la hermana? Bueno. Entonces le llovió sobre mojado a la hermana. Esperemos que se recupere la hermana Connie. El domingo pasado hablé un poquito con Hortensia y con no sé si es su novio o su pareja, César se llama, hablé un poquito con ellos, los invité, según ellos se van a vivir, andan buscando casa aquí en Querétaro por el trabajo, bueno, en la escuela de Hortensia y hablé un poquito con ellos. Obviamente les compartí, pero volviendo, hermano, a lo que es importante realmente, a las cosas de nuestro Dios que son importantes, ¿no? Y vamos a ir al tema de esta mañana, hermano, y para edificar nuestras vidas en Cristo. Recuerda, hermano, el propósito de reunirnos es para adorar a nuestro Dios, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 10, versículo 31, dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, si pues coméis o bebéis o haces otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Haced todo para la gloria de Dios, ¿sí? Así que este tiempo que vamos a dedicar, hermano, lo hagamos sí para glorificar a nuestro Dios, sí para honrar a nuestro Dios, pero acuérdate, hermano, es también para que tú y yo nos edifiquemos, para que tú y yo podamos llegar, dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la estatura de varón perfecto, madurez, porque Dios espera que maduremos. Así como los padres, hablando humanamente con los hijos, esperamos que los hijos crezcan, ¿verdad? Lleguen a una etapa en la que ya se puedan valer por sí mismos, donde sean capaces de tomar decisiones correctas, decisiones que trasciendan en su vida, decisiones, sobre todo decisiones que les hagan ser personas de bien a este mundo. Un mundo cada vez más necesitado de personas de bien, ¿o no? Un mundo cada vez más necesitado de la honradez, de la honestidad. Un mundo cada vez más necesitado, hermanos, de personas que le brindemos o podamos brindar una verdadera ayuda sin buscar nada a cambio. Una ayuda verdadera. Porque la realidad es que en el mundo hay muchas personas que quieren ayudar, pero no lo están haciendo de manera honrada, honesta. Están buscando sacar ventaja, sacando de alguna manera buscar su propio beneficio. ¿Por qué crees que muchas personas en México, por ejemplo, creen, sobre todo personas muy mayores ya, creen que quien gobierna hoy México es el gobierno más bueno del mundo? ¿Sabes por qué piensan eso? Porque reciben una ayuda económica. Por eso dicen, no, estos gobernantes son buenos, los otros no nos daban nada. Y esto sí, nos están dando. Ellos creen que ese bienestar que están buscando para las personas es porque son buenas personas. No es porque sean buenas personas. ¿Sabes qué están buscando? Probablemente su propio beneficio. No aman tanto al pueblo como a veces lo dicen, pero bueno, esa es responsabilidad de ellos, no de nosotros. Vamos a ir a la palabra de Dios. Por favor, Efesios capítulo 3, si estás allí, por favor, capítulo 3, vamos a leer junto el versículo número 19, solamente el versículo número 19. Si estás ahí, léelo conmigo en voz alta. Dice la palabra de Dios, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Leámoslo una vez más. Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Muy bien, ahora quiero regresar un poquito para que entendamos, hermanos, el contexto de lo que vamos a ver en esta mañana. Hemos estado estudiando esta carta a los Efesios. Esta carta está dirigida a cristianos,
personas que ya habían escuchado el Evangelio de Jesucristo, personas que ya habían escuchado el mensaje de salvación y personas que habían tomado la firme determinación de creer en Cristo como el único, como su Salvador personal, como el Mesías, como el ungido de Dios, como el enviado de Dios para la salvación de las almas. Y entonces el mensaje de esta carta tiene que ver con eso. Inclusive, por eso dice en el capítulo 2, dice ahí la palabra de Dios, y Él os dio vida a vosotros. ¿A quién? ¿A quién vosotros? ¿A todos? ¿A todas las personas? No. ¿A quién? A los que ya invocaron el nombre del Señor. A los que ya tomaron una decisión, ¿no? Por Cristo. A los que ya reconocimos que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Y que la salvación es por gracia. Es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. A ellos, por eso dice el versículo 1 en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros. ¿Qué clase de vida se refiere? A vida espiritual. Porque menciona que estábamos muertos. Muertos espiritualmente. Muerte significa separación. Muertos espiritualmente. ¿Estábamos cuándo? Cuando estábamos sin Cristo. Así que esta carta nos está hablando al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para enseñarnos, para mostrarnos, para capacitarnos. En el capítulo 1 y capítulo 2 ya vimos, en los estudios anteriores ya vimos, ¿no? ¿Para qué? ¿Cuáles fueron esos beneficios? ¿Cuáles son esas bendiciones? ¿Cuáles son esas riquezas que por la gracia de Dios tenemos en Cristo? Recibimos por Cristo, no por ningún mérito propio, ¿no? Y lo que para Dios somos, lo que éramos antes sin Dios y lo que por la gracia de Dios ahora somos. ¿Cómo nos veía Dios antes? Y cómo ahora Dios por la gracia de Jesús, ¿cómo nos ve? ¿Cómo nos ve Jesús ahora? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿cómo nos ve el Padre Celestial? ¿Cómo nos ve? ¿Nos ve como criminales? ¿Nos ve como delincuentes? ¿Nos ve como sus enemigos? No. ¿Nos ve como? Como sus hijos. ¿Recuerdas que nos enseñaron, vimos la adopción? ¿No? El acto de Dios, un acto judicial de Dios en el cual somos declarados hijos de Dios, como si fuéramos hijos legítimos. Inclusive vimos, nos enseñaron, nos compartió el hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, que un hijo por adopción tenía los mismos privilegios que un hijo por nacimiento. Exactamente los mismos. La preciosa doctrina de la salvación, la adopción, la redención, la justificación, la reconciliación. Éramos enemigos por naturaleza. Éramos enemigos de Dios. Pero a través de Cristo, ¿qué hizo el Señor Jesús? Nos reconcilió a ambos en un solo pueblo. Ya nos explicaron que cuando menciona ambos, se menciona, tiene que ver con el pueblo judío y con los gentiles. ¿Tú y yo qué somos? ¿Judíos? Somos gentiles. Todas las naciones, obviamente que todas las personas que no son judías son gentiles. Y cuando la Biblia nos habla acerca de eso, que de ambos pueblos hizo uno, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? ¿Recuerdas? El misterio que menciona, el apóstol lo menciona varias veces. Ese misterio, ¿sí lo recuerdas? El hermano nos lo explicó el domingo pasado. ¿Cuál es ese misterio? ¿O quién es ese misterio? ¿No lo recuerdas? Es la iglesia. Ese es el misterio, la iglesia, que de ambos pueblos hizo un solo pueblo. Dios le dice a través de Pablo, también cuando escribe a los romanos, le dice al pueblo judío, tú eres la vid, esa vid que Dios escogió, ¿verdad? Y la rama, tú eres las ramas naturales, pero menciona a los gentiles que fueron injertados en esa vid verdadera. Hablándole el apóstol Pablo, allá cuando le escribe a los romanos, hablándole a Israel, no te jactes porque eres judío, no te jactes porque eres del pueblo de Dios, no te jactes porque eres la vid, refiriéndose al Señor a los gentiles que Dios nos hizo iguales. Dios no ve al pueblo judío, literalmente a los judíos, como mejores que las demás personas. No los ve. ¿Sabes cómo nos ve? Nos ve igual. La sangre del Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesús, ¿no? Es igual, exactamente lo mismo, para salvar
a cualquier persona, sea judía o sea gentil, sea pobre o sea rico, sea una persona ignorante o sea una persona intelectual, sea una persona, independientemente de su cultura, independientemente de la sociedad, independientemente de donde hayan nacido esas personas. Bueno, estaba viendo ayer que en Noruega, creo que es Noruega, sí, creo que tienen todavía el linaje de los reyes. Noruega, por ahí va, a lo mejor sí era. Y un jovencito que su mamá es la princesa de esa familia, ¿no? Que están destinados para reinar, ¿no? Y este jovencito portándose mal. ¿Cómo ves? Portándose mal, haciendo quedar mal a su linaje. Él pertenece a un linaje real, humanamente hablando, ¿no? ¿Cómo les han enseñado en estos linajes, hablando del mundo, donde todavía existen los reyes, las princesas, todas estas familias, ¿verdad?, que todavía existen? ¿Cómo les han enseñado cómo deben de comportarse los hijos del rey o las hijas o que serán futuros rey o reinas? ¿Cómo les han enseñado? ¿Cómo deben de comportarse? ¿Cómo? ¿Sí sabes cómo? ¿Cómo crees que se deben comportar, hermano? ¿Tú crees que van a cualquier escuela? ¿Crees que ellos van a cualquier escuela? Yo no lo creo. Hermana Esther, ¿cree que ellos van a cualquier escuela? ¿Cree que ellos comen cualquier cosa? ¿Usted cree que ellos se visten cualquier clase de zapatos, están sus zapatos rotos o los compran ahí en el mercadito, en la plaza principal de ahí del pueblo? ¿Sí cree? Yo no lo creo, ¿verdad? La historia nos dice que ellos van a las mejores escuelas, comen la mejor comida. Es más, en sus casas tienen los muebles más bonitos. Es más, tienen ellos, mujeres o hombres que están destinados a la realeza o son parte de la realeza, tienen sirvientes. Ellos no lavan su ropa. ¿Sí lavan su ropa? Yo creo que ni su plato recogen cuando comen. Para eso tienen ¿qué? Sirvientes. Y en base a esa figura del mundo, la Biblia nos dice, hermanos, que por la gracia de Jesús, tú y yo, o todo el que decimos ser cristianos, somos hijos ¿de quién? ¿Del rey? ¿O no? ¿No enseña eso la Biblia, hermano? Somos hijos del rey. Mira, dice Apocalipsis capítulo 1, por la gracia de Jesús, Dios nos hizo para Él reyes y sacerdotes. Dios. Por eso la importancia, hermano, de cómo nos comportamos, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar, cómo debe ser nuestra conducta, cómo debe ser nuestra ética, nuestra moralidad, cómo deben ser nuestros valores. Todo eso, hermanos, es importante. Dice el versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Quiero darte una definición de qué significa plenitud. Plenitud, según un diccionario bíblico, es la traducción de un término griego que se escribe pleroma, el cual tiene tres significados. Esta palabra o este término plenitud tiene tres significados de acuerdo al significado del griego. Y el primer significado es lo que llena. Lo que llena es el primer significado. El segundo significado, lo que está lleno. Ese es el segundo. Y el tercer significado de esta palabra, lo que cumple o completa. En el Nuevo Testamento aparece 17 veces esta palabra o este término plenitud. Y se usa en sentido teológico o de manera general. El sentido teológico de plenitud incluye también tres cosas importantes. Número uno, la plenitud se refiere al número completo. Por ejemplo, dice Romanos capítulo 11, versículo de 12 al 25, dice ahí la palabra de Dios que Dios, a través de acuerdo a su palabra, Dios está completando el número de los gentiles. Está hablando de algo que va a estar completo. Cuando el número de los gentiles entre, se completará algo que Dios está llevando a cabo en el mundo, que tiene que ver con su obra. Entonces, plenitud tiene que ver con el número completo.
En segundo término, la plenitud también, cumplimiento de la ley que se halla en el amor, de acuerdo a Romanos capítulo 13. Cuando venga, recuerda lo que dice la palabra de Dios, cuando venga lo completo. Entonces lo que era en parte, cesará. Primera a los Corintios 13. La plenitud también, la tercera cosa, de acuerdo a la teología, plenitud incluye cumplimiento. Cumplimiento de los tiempos o del plan de Dios. Cuando llega el momento de realizar su voluntad, por ejemplo, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, cumplimiento de la ley, de su palabra. Cuando el Señor Jesús profetizó en su ministerio público, casi para terminar tal vez de ir a la cruz del Calvario, habló sobre Jerusalén, lloró a las puertas de Jerusalén, le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te han enviado. ¿Cuántas veces yo quise juntarte como la gallina junta a tus polluelos y tú nos pusiste? Y el Señor Jesús profetizó la destrucción del templo de Jerusalén y le dijo: no quedará piedra sobre piedra. En el año 30 aproximadamente. ¿Eso se cumplió? En el año 70. 40 años después, pasó ese cumplimiento de lo que Jesús dijo que iba a pasar. Y la cuarta cosa que también se menciona, bueno, en Efesios capítulo 1, mira ahí, dale una vuelta a tu hoja, Efesios capítulo 1, hablando del tiempo, de los tiempos o del plan de Dios, cuando llegue el momento de Dios de realizar su voluntad. Efesios capítulo 1, versículo número 10, mira lo que dice, escucha por favor. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Dios tiene un plan perfecto, porque Dios es perfecto. Y ha designado cada cosa que va a acontecer. A Dios no le toma por sorpresa, porque Dios ya lo tiene planeado, ya lo tiene determinado. Cuarta cosa, para avanzar un poquito más, también se refiere toda la plenitud de Dios, porque el versículo 19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que puede llenar al creyente, según la oración de Pablo, aquí en Efesios 3, 19. La plenitud de Cristo en sus diferentes aspectos, sin embargo, encierra, hermano, el mayor valor teológico de este término. La plenitud o abundancia. Llevaba por completo la bendición. Pablo constantemente oró y está registrado en la palabra de Dios. En Romanos capítulo 15, una vez más lo menciona, oró por la bendición, que Dios bendijera el evangelio, bendijera su palabra, bendijera su pueblo. Nuestro bendito Salvador, el mismo Señor Jesucristo, en San Juan capítulo 17, que es una oración, todo el capítulo dice una oración, oró el Señor Jesús, le pidió al Padre Celestial, le pidió por su iglesia. Está orando, está pidiendo por ellos. Está rogando al Padre por ellos. Y la oración del Señor Jesús por su iglesia es: Padre, que sean uno. Que sean uno, como tú y yo somos uno. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano, qué importante es la iglesia para el Señor. Mira, tan importante es la iglesia que el Señor Jesús estableció. Tan importante es que la misma palabra de Dios nos muestra que Él la está santificando, purificando, Él la está cuidando a cada momento, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hermano, la iglesia no es un juego. Para Dios no es un juego. ¿Sabes? Desafortunadamente para muchas personas en el mundo, la iglesia es un juego. Lo ven como un pasatiempo. Lo ven como una distracción. Otros lo ven como
como algo que los puede sacar a lo mejor de algún problema. No lo ven, no lo quieren ver como Dios lo expresa en su palabra. No, lo expresa, la está santificando, la está purificando a fin de presentársela a sí misma. Una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. El valor que Dios le da a su iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque dice la misma palabra de Dios que el Señor Jesús derramó su sangre. Derramó su sangre, ¿sabes por quién? Por la iglesia. Así dice la Biblia, por su iglesia. Y Él la llama mi iglesia. Y por eso la Biblia le llama, ¿quién es la cabeza de esa iglesia? El Señor Jesucristo. Él es la cabeza de esa iglesia. Y todos los demás verdaderos creyentes, hombres, mujeres, jóvenes, con culturas o sin culturas, con inteligencia o sin inteligencia, por la gracia de Jesús solamente somos, ¿qué? Miembros, como nos lo muestra, ¿verdad? Como un cuerpo, tiene muchos miembros, pero cada miembro tiene una actividad propia. Y no le podemos decir a tal miembro, no te necesito, ¿no? ¿Para qué? Decía nuestro hermano, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve el dedo chiquito este? ¿Para qué nos sirve, hermano? ¿Para qué sirve? Bueno, hermano, decía que a lo mejor para sacarse la cerilla un poco. Yo no uso el dedo, yo uso otra cosa para sacarme luego la cerilla. ¿Para qué nos sirve nos decía del pie el dedo chiquito? ¿Para qué, no? Pensamos que para nada, ¿verdad? Pero si nos lo golpeamos o nos pegamos, se duele todo el cuerpo. Usando esa figura para enseñarnos que somos parte del cuerpo de Cristo. Y como tal debemos dolernos, como tal debemos cuidarnos, como tal debemos amarnos, como tal debemos procurarnos, ¿no? Procurarnos. Nadie aborrece su propio cuerpo, sino lo cuida, lo sustenta. Creo que cuando va pasando, no sé si compartas esto conmigo, algunos hermanos que son de mi edad para arribita tal vez, ¿no? Yo trato de cuidarme más todavía. Antes me cuidaba, ahora trato de cuidarme más, mucho más, porque de alguna manera veo que mi cuerpo va envejeciendo, ¿verdad? Ayer le platiqué poquito con mi hermano Leo, fui a Satélite a ver a mi mamá, y le digo, me duele este brazo, Leo, no sé por qué me duele, pero ya me acordé por qué me dolía mi brazo unos días, me estuvo doliendo. ¿Sabes por qué me dolió? Porque la hermana Maru quería que le cortara una tabla, porque quería unas repisas muy bonitas, ¿verdad? Y mi serrucho no funciona bien, y le dije, no hombre Maru, ¿cómo crees que te voy a cortar esa? Y luego la tabla así, mira, de este grosor así, bueno, ni Beto la quiso cortar, ¿no? Le dijo a Beto como 3, 4, 5 veces y no quiso Beto. Y por quedar bien, bueno, no por quedar bien con mi esposa, ¿verdad? Dije, lo voy a hacer. Serruché la tabla, ¿no? Y yo pensé dije, no pasó nada, ¿no? Pero después me dolía mi brazo varios días, ¿no? Ya no es lo mismo, ¿verdad? De repente, ¿no te pasa? De repente yo voy caminando, o voy a subir al camión, o voy a algún lugar, y de repente veo que ya no avanzo tan rápido como antes avanzaba. O ya no me siento tan seguro como antes, con toda seguridad, no me prendía del camión, y si avanzaba el camión no importaba, me prendía y no pasaba nada, ¿verdad? Ahora ya no. ¿Por qué? Porque creo que con el paso del tiempo, en el caso, no sé, el caso tuyo, a veces nos vamos cuidando más. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si para lo que somos para Dios no crees que es de acuerdo a lo que somos para Dios, es importante que nos cuidemos? Claro que sí. La Biblia dice que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso dice la Biblia. Y por eso dice que no debemos contaminar este cuerpo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Debe estar como limpio, aseado. Es más, debe sentirse, ¿cómo debería de sentirse nuestro, quien está en este cuerpo? ¿Cómo debería de sentirse? El Espíritu Santo, ¿cómo debería de sentirse? Cómodo, ¿no? Seguro, a gusto, ¿no? Pero eso es parte de lo que nosotros
Es nuestra responsabilidad, hermanos, ver lo que para Dios somos, lo que para Dios es su iglesia. Su iglesia. Versículo 23, ahí en el capítulo 1, y ya voy a irme un poquito más para allá para avanzar, hermanos. La plenitud de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, según Efesios 1, mira lo que dice el versículo 23, el cual es su cuerpo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, se refiere a Jesús. El amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Voy a avanzar un poquito, por favor. Ve conmigo, por favor. Vayamos en algunos versículos. Versículo 16, capítulo 3, versículo 16, por favor. Si estás ahí, lee conmigo en voz alta. Dice, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Una vez más lo voy a leer, dice el versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que os dé, la oración de Pablo casi siempre son por bienestares, el bienestar espiritual de los demás. El poder espiritual, hermano, es un distintivo de todo cristiano. Poder espiritual, no espiritualidad, no religiosidad, no, poder espiritual de acuerdo a la palabra de Dios. El poder del Espíritu en nosotros, en los creyentes. ¿Recuerda lo que dice la Biblia? Dice la palabra de Dios cuando escribe Pablo, pero escribe al joven Timoteo, le dice en la segunda carta, capítulo 1, porque no hemos recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Toda persona que hemos invocado el nombre de Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros y entonces tenemos el poder de Dios para tomar decisiones de acuerdo a lo que Dios quiere. Para entender la palabra de Dios. ¿Cómo puedo entender la palabra de Dios? Con el Espíritu de Dios. Porque de acuerdo a Evangelio de San Juan, capítulo 16, el Espíritu Santo nos guiará toda la verdad. Él nos va a mostrar todas las cosas que debemos hacer y cómo van a hacer las cosas Él. ¿Cuándo? Dejamos que el Espíritu de Dios sobre nosotros. Y entonces podemos ver claramente, hermano, lo que Dios nos muestra que hagamos y debemos hacer. Y no solamente eso, ¿sabes qué? Dios nos da el poder de decirle no, de rechazar todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Estaba escuchando con Negro, estamos en el comedor, fue ayer, el viernes, ayer sábado, y estábamos escuchando un debate de unas personas, un cristiano con otra persona, ¿verdad? Era hombre o mujer. Era hombre y se creía mujer, ¿verdad? Un debate. Y bueno, me quedé escuchando un rato eso, y cuando este hombre cristiano le compartió del Evangelio, me voy a regresar tantito, antes de compartirles, escuché cuando una enseñanza de cuando José, del de la Biblia, que fue vendido por sus hermanos y llevado como esclavo a Egipto, ¿verdad? Y que Dios lo fue guardando y todo, pero cuando fue tentado José porque quedó a cargo de Potifar, un personaje importante en esa cultura, en ese tiempo, ¿verdad? Y la esposa de Potifar le decía, duerme conmigo, acuéstate conmigo, ¿verdad? Y esta parte de esta predicación, yo me acordé, el hermano que estaba exponiendo dice, no dice, tú y yo, todos los que decimos ser cristianos, tenemos el poder de decirle no a la tentación y de huir. Y de decir ya no, esto ya no. Antes sí podía, antes lo hacía, pero ahora ya no. ¿Por qué no? Porque tengo el poder de Dios ahora. No nada más expreso mi voluntad, mi deseo, no nada más lo razono ahora, sino también Dios me da el poder de decir no. Y mejor salir corriendo como salió José corriendo, ¿verdad? Antes que ceder a la tentación. Mira, hermano, por la gracia de Dios, todos los que decimos ser cristianos, hijos de Dios, tenemos el poder. ¿De qué? De decir no a la tentación.
De decir no a esto, no al otro, no al otro, no a todo lo que Dios diga, no, que nosotros podamos decir, no, Señor. A lo que Dios diga sí, pues que yo diga sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere que yo haga. ¿No? Aunque parezca algo imposible. ¿Sabes? A veces nuestra mente finita nos quiere ganar, ¿no? Nuestra mente humana nos quiere ganar. Nuestra lógica nos quiere ganar. Nuestra propia sabiduría nos quiere ganar, ¿a poco no? Porque no podemos compararnos con la mente de Dios. Y cuando nuestro Dios nos dice algo, ¿no? Aunque en nosotros haya aquí un choque, dudemos, haya miles de dudas o razonamientos aquí, ¿no? A final de cuentas, Él es superior a nosotros. Y cuando Él dice, haz esto, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo, ¿no? Sin dudar. Esa es la expresión, parte de la expresión de nuestro amor a Dios. Según Primera de Juan, capítulo 5, dice la palabra de Dios, ¿no? Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? No son gravosos. Y cuando Dios nos dice, esto no, es no, o esto sí, pues entonces sí, Señor. ¿No? ¿Recuerdas cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré? ¿Qué hizo Abraham? No le preguntó a Dios, oye, si cómo le hago con mi ganado, oye, si cómo le voy a hacer con mis tierras, oye, si cómo le voy a hacer con mis negocios, oye, cómo le voy a hacer con mi familia, mi papá, mis hermanos, cómo le voy a hacer. No hizo eso. La Biblia dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Y no fue la única vez. ¿Recuerdas cuando le pidió a su único hijo, Isaac, el hijo de la promesa? ¿Qué hizo Abraham? Así como Dios le dijo, ofrécelo en sacrificio, cargó el asno con la leña, ¿no? Y al chamaco no lo cargó, el chamaco iba con él. Hasta el chamaco le preguntó, el hijo le preguntó, padre, ¿y el cordero? El chamaco le preguntó a su hijo. Y Abraham, ¿qué le dijo a Abraham? Jehová proveerá. Aquí hay algo si tú lo quieres tomar, hermano. Jehová proveerá. Sigue siendo vigente hoy día. Sigue estando vigente esa promesa. Jehová proveerá. ¿Sabes? A veces decimos que nuestro Dios es todopoderoso y que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. Y eso es cierto, porque eso enseña la Biblia. Pero ¿sabes qué? No confiamos plenamente en todo lo que Él nos pide. Porque hay cosas que a veces Él nos dice, muy bien, yo soy tu Dios, yo te amo, yo te bendigo, yo te he perdonado, yo te he salvado, pues ahora haz esto, ¿no? O haz lo otro, o deja esto, o deja lo otro. Y a veces ahí está la prueba. ¿De qué? No le amamos lo suficiente como decimos amarle. El poder espiritual debe ser un distintivo de todo cristiano que se somete a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios, porque aquí dice la palabra de Dios. Está disponible. Este poder espiritual, este poder cristiano, esta plenitud está disponible, hermano, para todo cristiano que está comprometido a estudiar y obedecer la palabra de Dios. Recuerda lo que Jesús dijo: si obedecieres mis palabras, entonces seréis mis discípulos. Muchos escucharon el mensaje, pero no todos estuvieron dispuestos a obedecer. Es mejor obedecer que el sacrificio. Es mejor obedecer que el conocimiento, porque el conocimiento envanece. Es mejor obedecer. Acuérdate, hermano, Dios se deleita, el Dios de la Biblia, el Dios todopoderoso se deleita cuando obedecemos. Cuando le decimos a Dios, muy bien, tú me pides esto, lo voy a hacer. Muy bien, tú dices esto, lo voy a creer. Muy bien, tú me muestras esto, y entonces es mejor obedecer. Conocer, estudiar la bendita palabra de Dios para agradarlo a Él y llegar a la plenitud, a la estatura del varón perfecto, que dice más adelante, capítulo más adelante. Versículo 17, por favor, capítulo 3, ahí versículo 17, en voz alta dice, para que habite Cristo, léelo conmigo, por favor, dice, para que habite, ¿sí estás ahí? Versículo 17. A ver, léelo tú solo.
Dice, lo voy a leer una vez más, para que habite Cristo por la fe. ¿En dónde? En vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Todo verdadero cristiano es habitado por Cristo en el momento de su salvación. Es un momento inmediato, no es progresivo. La salvación no es progresiva. No vamos poco a poco hasta que lleguemos a ser salvos. No, la salvación es inmediata, de acuerdo a la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 9 también lo menciona. Primera a los Corintios capítulo 12, versículo 13 en adelante también lo menciona. Él se siente, el Señor Jesús se siente en un sentido cómodo y satisfecho con aquellos corazones que están limpios de pecado y llenos del Espíritu. No pierdas esa cita bíblica. Si quieres buscar, voy al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 14. Sin que pierdas esa cita, si quieres buscar. San Juan, capítulo 14, versículo 23. Escucha lo que dice la palabra de Dios. 14, ¿sí, verdad? Sí. 14, 23. Ah, caray. Con razón se me hacía raro. No estoy en Juan. Estaba en otro. Ya mis lentes necesitan aumento. 23. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. Y si estás ahí, lee conmigo esa frase, por favor. Dice, y haremos morada con él. ¿Cómo? Vendremos a él y haremos morada con él. Sí, porque Romanos capítulo 5, versículo 5, dice la palabra de Dios que cuando escuchamos el Evangelio y creímos el Evangelio, fue derramado el Espíritu de Cristo, a través del Espíritu Santo, fue derramado en nuestros corazones, para que habite Cristo en vuestros corazones. Por eso, hermanos, la importancia de que constantemente estemos, sí agradeciendo, sí dando gracias a Dios, pero recordando, Cristo está en mi corazón. Habita a través del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, habita en mi cuerpo. Por tanto, debo estar limpio de todo pecado y lleno del Espíritu, porque aquí dice en San Juan 14, 23, ya lo leí, ¿verdad? Si estás ahí lo puedes leer otra vez. En San Juan capítulo 14, 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y no solo es eso, dice, y vendremos a él y haremos morada con él. Bueno, quisiera avanzar un poquito. Versículo 18, capítulo 3, Efesios 3, versículo 18. Dice, si estás ahí, sígueme con tu vista, por favor. Dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dice aquí el apóstol Pablo, lo voy a leer una vez más. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. El creyente, no podemos entender realmente la plenitud del amor de Dios sin que el amor genuino sea revestido del poder del Espíritu de Dios en nuestra propia vida. El amor se concede, según Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, el amor se concede. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9, también menciona en San Juan, capítulo 13, versículo 34, a todo cristiano, no solo a los que tienen por naturaleza un temperamento afable, sino no a toda persona que invoca el nombre de Jesús, que ha invocado el nombre de Jesús. Por eso dice Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pablo menciona 4 cosas en este versículo: la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Estas 4 características no son diferentes del amor que menciona Pablo, del amor de Dios.
sino el esfuerzo literario del apóstol para describir su vastedad, alcance y perfección. ¿Sabes? Hay un cantante cristiano que escribió un canto que dice, que habla acerca de Dios y del amor de Dios, y dice: no sé qué viste en mí para creerme, para quererme. No podemos, nuestra mente finita no podemos definir cómo el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios todopoderoso, ¿por qué nos amó? ¿Por qué envió a su Hijo a la cruz del Calvario? ¿Por qué estuvo dispuesto a enviar a su Hijo? Ese amor no lo entendemos. ¿Lo entiendes tú, ese amor? Yo no lo entiendo. Pablo no lo entendía. No lo entendía. Trataba de entenderlo. Por eso usó estas frases, ¿no? La anchura, la longitud, la profundidad, para tratar de definir el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones. Por eso dice la Biblia: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce. ¿Por qué? Porque no le conoció a Él. ¿Sabes? Una característica del pueblo cristiano a través de los siglos, y de una iglesia cristiana a través de los siglos, esa es una de las características principales: el amor. Porque Jesús dijo: en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Sí lo recuerdas? En que tendréis amor los unos por los otros. El amor verdadero perdona. El amor verdadero no se jacta, no se irrita, no guarda rencor. 1 Corintios 13. No hace nada indebido. No busca lo suyo propio. No guarda rencor. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Es el mayor de ellos. En el primer siglo se decía de la iglesia primitiva, en el primer siglo, decían: mirad cómo se aman. Era una característica genuina en todos esos cristianos, que la mostraban a cada momento. Y era evidente para todas las personas, era evidente, y no lo comprendían ese amor. El amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones por la gracia de Jesús. Versículo 19: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Conocer el amor de Cristo no se refiere al amor que nosotros decimos tener hacia Él. A eso no se refiere, sino se refiere al amor de Él, que deposite en el corazón de cada creyente, según Romanos capítulo 5, versículo 5. Si estás ahí lo podemos leer. Dice Romanos capítulo 5. Estos son versículos que deberíamos de saber de memoria, ¿verdad? Dice el versículo 5, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza. Si estás ahí lo puedes leer conmigo. Porque el amor de Dios ha sido derramado, ¿en dónde? En vuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Cristo está fuera de la capacidad racional. Por eso podemos, hermanos, podemos decir que no merecemos el amor de Dios. ¿Sí lo merecemos? ¿Sí lo merecemos, hermano? No lo merecemos. ¿Sabes qué merecemos, dice la Biblia? El castigo, porque somos pecadores. Pecamos en pensamiento, pecamos en actitud, pecamos de muchas maneras, pecamos. Inclusive muchas veces me atrevo a asegurar, hermano, que muchas veces pecamos diciendo que somos cristianos, que somos hijos de Dios, y en realidad no estamos siendo obedientes a lo que Dios nos pide. Pecamos cuando le decimos a Dios: Dios, yo te amo, ¿no? Pero la Biblia dice, la respuesta de Dios es: ¿me amas? Pues entonces guarda mis mandamientos. Entonces haz lo que te mando.
Si dices que me amas, entonces haz lo que te estoy pidiendo. Y de esa manera Dios espera que mostremos, que veamos el amor que excede, que está fuera de la capacidad racional y la experiencia de los seres humanos. Solo es conocido para aquellos que se han convertido en verdaderos hijos de Dios. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 7, no lo busques, ya estoy ahí. Dice la palabra de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquellos que, una de las cosas que, no sé si es el caso del hermano Alfredo, no lo sé si a usted, hermano, llegó a expresar, no nada más expresarlo, a verlo. Cuando yo tuve contacto, los primeros años, contacto con la obra misionera mundial, en el sentido de saber, porque había escuchado que había una obra misionera mundial, ¿no? Había escuchado cosas de esa obra misionera, pero cuando tuve contacto en el sentido de literalmente ver personas, en algunos casos matrimonios muy jóvenes, en algunos casos hombres y mujeres también no casados, que expresaron su llamamiento, su amor a Dios y su llamamiento para ir a predicar el evangelio a diferentes partes de México y algunos casos de ellos a otros países. Cuando yo presencié eso, al principio me costaba trabajo. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo dejan sus tierras, dejan sus familias, dejan todo? Algunos de ellos dejaban sus profesiones porque eran profesionistas, tenían carreras profesionales, algunos de ellos tenían en cierta manera, tenían propiedades aquí o tenían comodidad aquí y lo dejaban todo. Mira, estaba leyendo un libro de un hermano, David Grant, por ahí va el nombre, el pastor de una iglesia bautista aquí en Estados Unidos. Dice, cuando él les enseñó sobre la obra misionera y fue a diferentes países y sacaba fotos para que la iglesia viera en las condiciones que viven las iglesias los cristianos en otros continentes, en otras culturas. Dice, cuando yo le mostré las fotos, muchos de ellos que eran millonarios, que tenían empresas, negocios, empezaron a vender sus propiedades, sus casas, sus carros, para enviarle recursos a todos esos hermanos cristianos que están en otros países y que no tienen de ninguna manera la comodidad que a veces algunos tienen en las iglesias. Decía David, dice, yo le pregunté una vez a mi Dios, tenía la costumbre de pedirle a Dios señales. Dice, yo consideraba que estaba teniendo problemas con mi televisor, le dedicaba mucho tiempo a mi televisor. Y un día le dije a Dios, ¿tú quieres que me deshaga de mi televisor? Muéstrame una señal. Quiero que me muestres una señal si me debo deshacer de mi televisor. Y entonces él puso como señal, publicó en un periódico que se vendía un televisor en tal cantidad. Dice, si hoy mismo contestan y lo compran, es la señal de que me tengo que deshacer de mi televisor. Apenas lo publicó y en una hora ya le estaban llamando. Y entonces le dijo, sí, se vende. ¿Cuánto? Ya dijo la cantidad. Pues prepárelo porque vamos por él. Y David dijo, yo aprendí con el paso de los años a pedirle señales a Dios. ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que deje esto? Y Dios siempre me mostró lo que yo debería de hacer. Dice, aún aquello que a mí me costaba trabajo. No. Decía este hombre que esta iglesia, cuando lo invitó, era una iglesia de 3,000, 5,000 miembros. Dice, solamente en el estacionamiento de la iglesia había, de los carros de los hermanos, de las familias, había millones de dólares, solamente en carros. Dice, y aprendí después a deshacerme de cosas, ¿verdad?, que no eran malas, pero que podía hacer una mejor inversión. Una mejor inversión.
Solo, hermanos, recuerdo cuando Héctor Xochitl, misionero a Bolivia, anunció con su familia, su esposa y 2 pequeños, un hombre y una mujer pequeñitos, anunció que Dios le estaba llamando a Bolivia, a Sucre, Bolivia, para ir a predicar el Evangelio. Yo lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo perfectamente cuando Héctor se despidió de su familia, llorando. Porque él dijo, vamos, y quién sabe si regresemos. Héctor murió en la pandemia de COVID allá en Bolivia. Su familia se enfermó, su esposa se enfermó de COVID allá. Sus 2 hijos se enfermaron, él los cuidó, él los atendió. Y Héctor dijo, nomás el único que falta soy yo. Ellos ya pasaron, ya la libraron, ya los cuidé. ¿Y sabes qué pasó? Se enfermó Héctor. Y en esa temporada había una conferencia misionera aquí en Querétaro, en Betel, y uno de los conferencistas que iba a estar presente era Héctor Xochitl, misionero a Bolivia. Obviamente no vino. Predicó Eri Robles. Eri Robles, ¿lo conoces, verdad, hermano Alfredo? Yo conozco a Eri Robles, pastor en la Ciudad de México, Chalco, por ahí, en Chalco, esas zonas de muchos años. Y recuerdo la predicación, parte de la predicación de Eri Robles. Pusieron una silla a un lado cerquita de donde estaba predicando Eri Robles, y con una cartulina con el nombre de Héctor Xochitl. Y en parte de la predicación, Eri Robles dijo, ¿quién va a ir? ¿Quién va a tomar el lugar de Héctor? Porque Héctor estuvo allá más de 15 años. Fundaron iglesias allá, por la gracia de Dios. Allá se quedó su esposa y sus hijos, allá están ellos trabajando, ¿no? Y decía el pastor Eri Robles, ¿quién va a ir en el lugar de Héctor? ¿Quién va a tomar el lugar? ¿Quién? No, no es fácil. No es fácil. No cualquiera está dispuesto a renunciar. A veces, hermanos, y te lo digo con dolor en mi corazón, a veces no estamos dispuestos a renunciar a cosas tan insignificantes y tan vanas y tan vacías, a veces, para hacer la obra de nuestro Dios. ¿Cuánto más tener que dejar realmente por Cristo, ¿verdad?, nuestra comodidad, ¿no? O aquello que nos ata, ¿no? Pero a eso el Señor quiere llevarnos, llenos de toda la plenitud de Cristo. Y dice, para concluir, hermanos, el versículo 19 y 20 de ahí del capítulo 3, y aquel que es poderoso, versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Antes de que termine con este pasaje, ayer vi una foto que alegró mi corazón. Ya sabía que se había casado Ami, por ahí va el nombre. Ami yo la conocí pequeñita. Su papá es Alfonso Arbizu, misionero en España. Tiene más de 10 o cerca, más de 10 años yo creo ya en España. Y publicó hace unas semanas que se casó su hija. Yo la conocí así, pequeñita, yo creo que de la edad de Frida la conocí. ¿Y sabes cuál fue mi mayor gozo? Ella se casó con un joven, obviamente cristiano, y son misioneros. Están trabajando en la obra de Dios. Mandaron una foto, mandaron su foto, inclusive mandaron algunos datos para si alguien quiere apoyar en oración en México, en cualquier otra parte, que los lleguen a conocer, apoyar, hermano, y eso alegró mi corazón. ¿Sabes por qué? Porque no todas las personas están dispuestas a renunciar a lo que este mundo ofrece por servir a Cristo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Yo espero que Ami y su esposo, si el llamamiento es un llamamiento de Dios, dice la Biblia, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Cuando Dios llama, Dios capacita, pero también Dios sostiene y respalda. Así que oro para que Ami y su esposo, como misioneros, puedan servir en aquel lugar donde seguramente hay necesidad del evangelio en las almas. Y aquel que es poderoso, versículo 20, para hacer todas las cosas
mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Para concluir, tener la plenitud de Dios, tener tanta fortaleza espiritual, no conocimiento, fortaleza espiritual, que lleguemos a ser dominados en todo por el Señor. Por eso se nos manda a ser llenos del Espíritu, llenarnos, dejar que el Espíritu de Dios obre en nuestras vidas, que el Espíritu de Dios se muestre en nuestras vidas, que el Espíritu de Dios despierte en nuestras vidas, que seamos llenos del Espíritu. Constantemente la palabra de Dios nos muestra, nos mueve, nos quiere mover a que permitamos que el Espíritu de Dios nos llene, nos ilumine y nos muestre las cosas que tenemos que hacer. Mira, evitaríamos tantos problemas evitaríamos y malas decisiones si dejáramos que el Espíritu de Dios nos guíe y decirle, voy a esperar para que me muestres lo que debo hacer. Y lo que debo hacer, que sea lo que tú quieres para mi vida, no lo que yo quiero, no, lo que tú quieres que yo haga. Solo, hermano, cuando cumplamos estas condiciones, porque son condiciones que Dios pone, entonces el poder de Dios obrará a través de los creyentes. Solo cuando sus hijos alcancemos este nivel de plenitud, Cristo será glorificado en su iglesia. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, le damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos analizar un poco su palabra. Gracias, Señor, porque a través de estos tiempos creemos que no hay nada que escape de su control. Aún aquellas cosas que no comprendemos, aún aquellas cosas que no estamos de acuerdo, aún aquellas cosas que entristecen nuestro corazón, creemos de alguna manera que usted, que es soberano, permite o lo permite, Señor, con un propósito. Ayúdenos, Señor, ayúdenos a expresar, a tener esa plenitud que usted nos muestra a través de su palabra, esa verdadera fortaleza espiritual para poder servirle en su iglesia y recordar que no es nuestra hora, que no es nuestro rebaño y tampoco es nuestra grey. Y usted dice a través del profeta Zacarías, capítulo 4, versículo 4, que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Ayúdenos, Señor, para que no dejemos que la carne, nuestra sabiduría humana, nos arrastre. No, Señor, que sea usted, su bendito Espíritu que mora en nosotros, que nos guíe a toda la verdad en todo momento. Gracias, bendito Padre, quédese con nosotros. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.